Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión semanal de Diálogos que Transforman, organizada por el Encuentro Ciudadano por la Paz, la UBAC Estado de México y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, que como cada 8 días nos reunimos para desarrollar alguna charla sobre temas vinculados de alguna forma con la doctrina social de la Iglesia o algún tema de interés general que creamos que vale la pena abordar. Y el día de hoy hemos sido convocados para platicar sobre un tema específico sobre un personaje del, vinculado al Tecnológico de Monterrey. Pero antes de que demos inicio a la charla que amablemente nos impartirá nuestro buen amigo Marco, yo quisiera destacar que pues tocó el día de hoy que tuviésemos la enorme dicha de contar con un nuevo representante de Cristo en la tierra. Hoy fue nombrado como Papa el cardenal Roberto Francisco Prevost, un sacerdote en su momento agustino. Después fue el prior de su congregación. Luego fue también nombrado obispo en Perú, en una ciudad que se llama Chiclayo. Luego lo acababan de nombrar como en el dicasterio para los obispos y también en el pontificio para la América Latina y lo presidía. Y pues hoy fue sorpresivamente, porque yo creo que para todos fue una sorpresa el que lo hayan nombrado contra pues muchas de las apuestas que se hacían. Ya ven que cada ocasión que hay la elección de un sumo pontífice, pues corren los momios, las aseveraciones de muchos de los comentócratas, que generalmente les falla, y como tal sucedió, pues hoy les falló y quedó nombrado el cardenal, decimos Roberto Francisco en español, Robert Francis Prevost, ¿no? Que pues tiene rápidamente estos sentencias que acabamos de decir y que a partir de hoy pues asume la cátedra de Pedro. Pues, ¿cómo ves este tema, Jorge? Pues realmente me pareció muy interesante, sorprendente, como dices, y lo curioso de los papables, ¿no? Los papables siempre, y está yo comentando con personas conocidas que siempre hay una lista muy grande y que nunca les toca, como dices, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo cuando fue San Juan Pablo II que sacaron papables dos veces, o sea, primero un mes anterior y luego con él, y pues no le tocaron, ¿no? El Papa Francisco no tocó, pues ahora tocó un papa que a mí me pareció muy curioso cuando dijeron que estadounidense, dije, híjole, ¿quién será, no? Pero le decía yo también a varias personas que inmediatamente pues me ganó el corazón con esa sencillez y con esa emoción, ¿no? Muy humano y además con lo que dijo, hablando de paz, de paz, de paz. Me pareció muy interesante. Ahora sí que se aventó también podemos llamarla, pues la puntada, ¿no? De hablar en español y mencionar a su diócesis de Chiclayo, habla de que es una persona fiel, ay, que es agradecido, que recuerda. Y la otra, pues el nombre que escogió es León XIV. Está sucediendo en nombre, en número, a León XIII, que es un figurón. Y el León XIII fue, entre otras cosas, el que inició la sistematización de la doctrina social con su famosísima encíclica Rerum Novarum, pero además su papado sigue influenciando la iglesia hasta el día de hoy. Él inició la revalorización de las Sagradas Escrituras, instituyó una serie de institutos bíblicos y arqueológicos para, para comprender mejor la Sagrada Escritura
y también revitalizó la filosofía aristotélico-tomista, la revaloró. Es un figurón, León XIII, y no creo que lo haya escogido o sea, no lo escogió por casualidad, ¿no? Creo que lo debe tener claro, o sea, y además, lo que sí es muy claro es que también está muy orientado al sentido social. Al haber estado tanto tiempo en Perú, sabe del sufrimiento de la gente, ¿no? Y lo que dijo, tenemos que estar cercanos a ellos, abrir a todo nuestro corazón, o estar dispuestos a ser caritativos con todos. Muy, muy, muy interesante su primera aparición, ¿no? Sorprendente, muy cercana, muy humana, y además, si nos dedicamos a ver tantito su preparación, pues es esmeradísima, ¿no? Matemático de primera Matemático, formación, sí, que sí, sí, ya sí. se tiene cierta manera de pensar, a pesar, y además está estudios en filosofía, en teología y doctorado en filosofía, ¿no? En teología, En teología. Y de hecho canónico. en derecho canónico. O sea, un perfil muy interesante, ¿no? Digo, y además, pues, con la fe, teniendo fe, pues sabemos que fue la mejor elección, ¿no? Bueno, de hecho, una rueda de prensa que hubo en el Vaticano con digamos, oficialmente con el vocero oficial del Vaticano, él comentó eso, que la selección del nombre no había sido una casualidad, sino que era porque precisamente tenía en mente, pues, el tema de la doctrina social de la iglesia, ¿no? O sea, no es no es, digamos, casual, no es un asunto meramente porque le haya gustado, sino porque le pondrá seguramente una especial atención al tema de la doctrina social de la iglesia. Entonces, pues creo Otro que asunto interesante es que es el segundo papa latinoamericano, porque nació en Chicago, pero es peruano se nacionalizó y de corazón, por ¿no? adopción, digamos. Está nacionalizado de manera oficial Sí, y sí, sí, además, sí. pues se ve que de corazón, ¿no? Que Por eso ama. digo, o sea, es adoptado, aunque legalmente tiene la nacionalidad, pero él es adoptado por el pueblo con el que interactúa, ¿no? Y en donde vive. Por ahí hay un video de unos compadres que tiene ahí en Perú, que bautizó a su hija hace 28 años, ¿no? Y se refieren a él, pues el padre Roberto. Sí, Este, muy interesante. sí, sí, sí. Entonces, y además, o sea, él Mi llegó ahí padrino, como dice la muchacha. misionero, ¿sí? O sea, él llega ahí como misionero, y entonces, ya después, pues va ocupando otros cargos. Como dije, llegó a ser el prior de los agustinos. Y entonces es un recorrido muy interesante, muy sólido, una carrera muy sólida por parte de él. Y quien fuese que electo iba a ser, pues, el ideal. Pero en este caso siempre uno encuentra, pues, los temas más interesantes y, pues, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Es claro que ahí sí hay intervención directa del Espíritu Santo. ¿Tú cómo lo ves, Marco? Independientemente de que ahorita te va a tocar hablar un buen rato. Así es. Pues de entrada, gran noticia, gran emoción de todos los que formamos parte de la Iglesia Católica. Nos sentimos verdaderamente gustosos y sobre todo en ese ambiente de efectivamente el Espíritu Santo. Nos hace ver su poder en todo momento. Y ahora en lo que, digamos, así como decías, ¿no? Realmente en las apuestas y cómo se hablaba y se decía y todo, y venir él a decirnos, oigan, tranquilos, tranquilos, miren, él es el que va a ser ahora mi sucesor y el que quiero que pues ponga en marcha y dé continuidad a muchas cosas que tenemos que ir dándole. Entre ellos justamente la doctrina social de la Iglesia. Y creo yo que en este programa de diálogos que transforman seguramente va a ser un tema recurrente estar hablando de su santidad
Papa León XIV. Y yo creo que lo van a hacer ustedes híjole, con una entrega y profesionalismo entero, porque él va a poner el ejemplo, su preparación, o sea, en verdad, matemático, la ciencia, la fe y la razón dispuestas a poder contribuir para que pues, nosotros, los que pues, somos mundanos, podamos comprender la trascendencia de de este nombramiento. Y creo yo, y celebro, en verdad, de todo corazón, de igual un papa nuevamente de este continente que pueda seguir floreciendo para que toda la humanidad verdaderamente escuche este llamado de Dios nuestro Señor, sobre todo en estos tiempos tan necesarios que tenemos, de paz, de conocimiento de la verdad y sobre todo de esa búsqueda de conciencia, tanto de fe y de razón. Y aquí va a estar seguramente Papa León XIV, pues dándonos muestra de lo que tenemos que estar observando, viendo y trabajando en estos años. Y también me sorprende, Papa, no de los más, digamos, longevos, o sea, realmente Papa relativamente, digamos, en todo lo que se puede decir joven, y creo que con mucha energía para venir a trabajar mucho. Sí, así es, también la edad le va a favorecer. Bueno, apuntaría, ¿verdad? No sabemos cuánto, pero apuntaría a un pontificado largo. Exacto, exacto. Pero, pero bueno, también, pues todo eso está en manos de Dios, ¿verdad? Y yo creo que un punto que también va a ser interesante rescatar, pues es todo el pensamiento de San Agustín. Él es agustino. De hecho, se hace referencia a él en su discurso, a San Agustín, y pues pues el padre de la iglesia. Si de alguien nos acordamos como padre de la iglesia, pues de San Agustín, de su profundo pensamiento. Ya seguramente le daremos algún espacio aquí en las charlas para profundizar en su pensamiento. Y en su evangelización o la forma de evangelizar de San Agustín, y creo que es algo que nos es muy necesario, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, así es, así es. Y Fíjate bueno, fíjate que con- hay un detalle que a mí me llamó la atención en su momento y luego platicando con mi hermana, que está aquí en la sala, también me dijo, fíjate que algo que nos pareció muy bueno es al final encomendarse a la Virgen María, ¿no? sí, Ese sentido mariano, vamos a rezar una de María. Decía mi hermana es que puso rezar la de María a millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Y me decía mi hermana, es que eso es un signo de un buen sacerdote y eso es real. Es un sacerdote que se toma de las manos de María, es una, pues es una garantía, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció destacadísimo, que rezar la de María nos mostró su dominio de tres idiomas. Habló en italiano, habló en latín perfectamente y en español. bueno, También es un políglota que también se habla en su biografía que está, eso le ayuda porque es una persona que dialoga, que escucha. Y escucha, pues por eso también escucha en varios idiomas, ¿no? Muy interesante esta cuestión de haber rezado la de María y de nombrar, digo, muchas personas están esperando a ver quién es y si rompe con Francisco. Pues para nada, ¿no? Habló de una iglesia sinodal, interesantísimo. Entonces, pues esperemos, Dios mediante va a empezar a dar sus primeras muestras de pontificado, sus primeras acciones. Yo creo que me pareció muy bien. y nada más retomando esto del rompe, o sea, yo creo que ningún papa ha roto jamás con su antecesor, porque pues todos son parte de la tradición y pues, de esta continuidad apostólica desde los primeros tiempos. Vale la pena solo señalar que Benedicto XVI, por ejemplo, era también un gran admirador, o sea, de hecho su tesis doctoral, si no me equivoco, es sobre San Agustín, curiosamente, sobre San Agustín de Benedicto XVI. Y por supuesto, todos siempre hemos tenido a la mano la Ciudad de Dios de San Agustín. Digo, es una lectura casi obligada. Digo, no que la leamos toda porque es muy grande, pues, pero por lo menos algunos capítulos. Pero yo, de hecho, cuando estudiaba filosofía en el seminario sobre San Agustín, nos dieron a leer un documento que yo les recomiendo
que rescatemos porque ahorita va a ser, pues, creo que un tema importante de Juan Pablo II. Juan Pablo II en agosto de 1986 formuló una carta apostólica que se llama Agustinum Hipponensem sobre a San Agustín y es verdaderamente un escrito muy interesante en el que se entiende y se comprende a fondo el pensamiento de San Agustín. Agosto del 86, Agustinum Hipponensem. Y bueno, pues con estos comentarios que yo creo que no podíamos dejar pasar el día de hoy por el nombramiento del Papa León XIV, pues si no hay inconveniente o si no quieren hacer algún comentario adicional, pues pasamos a la exposición programada. Sí, está muy bien. Entonces, hoy contamos con la presencia del ingeniero Marco Antonio Moreno Alfaro. Aquí tenemos su semblanza. Es profesor del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo desde hace 31 años en las divisiones de profesión, profesional y en enseñanza media. Ha impartido cursos como modelación estructural de sistemas y simulación avanzada, matemáticas 1 y 2 para ingeniería, probabilidad y estadística, proyectos de ingeniería, entre otras. Ha ocupado diferentes puestos dentro del Tecnológico de Monterrey, entre los que destacan, en la actualidad, es el director del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Fue director de la División de Ingeniería y Ciencias, así como director del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, director de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, director de Generación en la División de Enseñanza Media, director de grupos estudiantiles y del Servicio Social Comunitario y director de los laboratorios de manufactura de la División Profesional. Ha participado también en la capacitación sobre reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha colaborado en el rediseño de cursos bajo el modelo educativo del TEC 21. Ha participado en los talleres multiplicadores en las técnicas didácticas como técnica de casos, PBL y aprendizaje colaborativo. También ha participado en el área de vinculación y extensión, ofreciendo capacitación empresarial, impartiendo cursos de desarrollo organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, equipo de alto desempeño, entre otros. Actualmente es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, capítulo Hidalgo. Pues como ven, es un experto en el tema, lleva 31 años ahí en el TEC. El TEC, en sus inicios, fue fundado por una serie de empresarios que son los empresarios sociales de Monterrey, que vieron o se dedicaron en parte, a llevar la doctrina social, enseñar la doctrina social a sus alumnos y practicarla por medio de intervención social precisamente, ¿no? Y ahora nos va a hablar de un rector notabilísimo que me decía él, me mostró en un video que le decían por su nombre, ¿no? Adelante, Marco, por favor. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Qué honor estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito de la vida y semblanza de uno de nuestros ya fallecidos rectores del TEC de Monterrey. Voy a compartir, si me lo permiten, la pantalla. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Con toda claridad. Muy bien, pues voy a hablar un poquito de la semblanza de un personaje que verdaderamente dentro de toda la labor que hizo en su vida, tanto personal, familiar y lógicamente dentro del ámbito espiritual, cómo pudo trascender. Y digo trascender porque realmente su figura, su vida, su obra todavía está pues muy a flor de piel y me gustaría, si ustedes me lo permiten, poder platicarles un poquito sobre la vida y obra de David Noel Ramírez Padilla. Y con mucho cariño, comento que pues, le apodaban de varias maneras, pero una que con mucho cariño le decían sus alumnos, el rayo emprendedor. Y ahorita que platiquemos un poquito de ello, veremos por qué eso del rayo emprendedor y qué hay de esto. Entonces, quiero arrancar con ustedes mostrándoles un pequeño video para que pudiéramos entender la magnitud de ahora que fallece, justamente fallece en este mes de enero de este año, de 2025.
y pues su pérdida y su fallecimiento también nos hace meditar de la naturaleza de nosotros los seres humanos. Nada más les voy a pedir si por favor me dicen si se ve el video, si se escucha. Y fíjense, Código Magenta no es una, eh, pues digamos, una editorial o una empresa que pues hable de cualquier persona y vean lo que nos comenta un poquito de la vida y obra de David Noel. Nada más, por favor, por ahí, Rafa, si se escucha y se ve, me dice. Escucha y se ve. Sí, ¿Se escucha? solo lo detienes un segundito. Sí. Solo para avisar, en el Facebook no vamos a poderlo transmitir porque como todo lo de YouTube generalmente lo censuran, Así es, entonces solo lo van a ver quienes están en el Zoom. de acuerdo. Pero bueno, Adelante. se Se escucha escucha, bien, ¿eh? se escucha y más allá de las imágenes, podemos escuchar, seguramente se va a escuchar, cuál es la vida y obra un poquito de ahora que fallece David Noel. Adelante, entonces. Estamos inmersos en una sociedad que privilegia la banalidad, el consumismo, que rinde culto a los desplantes de riqueza, una sociedad que al mismo tiempo regatea un mínimo pedestal para reconocer a sus hombres y mujeres de trascendencia, de conocimiento, a seres dedicados de hacer el bien, a procurar el bienestar. La diferencia entre América y Europa es clara. Aquí en el nuevo continente, el valor de una persona suele darse por lo que tiene. Cuanto posees, eso vales. En el viejo continente, ese valor lo impone el ser quien eres. Cuánto sabes, cuánto compartes, eso vales. Por eso duele la partida de David Noel Ramírez Padilla, el rector emérito del Tecnológico de Monterrey, porque era uno de esos escasos garbanzos de a libra que vivía el justo medio entre el pensar y el hacer, una dosis equilibrada entre lo material y lo espiritual. Su pensar, su decir y su hacer iban todos en la misma dirección, acompañados siempre de 4 palabras: ética, verdad, dignidad y congruencia. De sus 75 años de edad que tenía a partir de este martes, este jalisciense de origen, pero regiomontano por adopción, dedicó 55 años a servir y a engrandecer al Tecnológico de Monterrey. Cumplió 110 semestres impartiendo su cátedra en contabilidad, al mismo tiempo que ascendía por mérito propio las más elevadas posiciones directivas de esa admirada institución. Pero, a pesar de alcanzar la rectoría, todos continuaban llamándole el profe. David Noel, así, con el simple nombre, sin apellidos, se transformó en un ícono, no solo para quienes trazaban la ruta y el futuro del Tecnológico de Monterrey, sino para todos aquellos alumnos que tuvieron el privilegio de transitar por su cátedra o topárselo en la vida. Era el eterno consejero, el amigo presto para proponer soluciones, lo mismo al alumno de primer ingreso que a las más altas autoridades académicas, como Rafael Rangel Sostman, con quien creó una mancuerna imparable que despertó al Tecnológico de Monterrey en sus mejores tiempos de expansión y se proyectó más allá de las fronteras mexicanas. Pero como si sus intensos afanes educativos no fueran suficientes, David Noel se dio siempre el tiempo para poner su talento y su capacidad de negociación no solo en los consejos de corporaciones, grandes, medianas y pequeñas, sino en instituciones de interés público, obras de asistencia social y ni qué decir de sus virtudes como consejero de la Iglesia Católica, buscando conciliar siempre los diferendos entre los asuntos de Dios y los de César. A la par de su labor docente y directiva, fue presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, del Colegio de Contadores y del Consejo Nuevo León. Sus virtudes fueron reconocidas con la presea al mérito ciudadano Ricardo Margain Sosaya. En el terreno religioso, solía ser el eterno conciliere, no solo de cardenales y obispos de Nuevo León, sino en México entero. Sus méritos eclesiales están reconocidos en la medalla Caballero a la Orden de San Gregorio Magno, que le impuso su santidad Juan Pablo II, así como la presea San Rafael Guízar y Valencia, que le otorgó el episcopado mexicano.
En lo académico fue galardonado por la editorial McGraw-Hill con su presea por ser el autor más prolífico de habla hispana, y el Club de Harvard, División Monterrey, lo distinguió con su presea Mérito de Vida. Y en medio de su ejemplar entrega a la academia, a las causas sociales y también a las celestiales, David Noel logró ser el arquitecto de una familia que formó junto a Magdalena Margain, con quien procreó 2 hijos, Magdalena y David Noel, así como 5 nietos. Pero sin duda, su mayor trascendencia social fue la de inculcar entre los ciudadanos comunes, no solo entre la clase política, el concepto de la hipoteca social, es decir, el entender que lo que uno es capaz de acumular en la vida debe de ser compartido, porque lo que tenemos se lo debemos en buena medida a la sociedad que nos acoge, y ese bienestar, desde la visión del cristianismo social, debe compartirse. Descanse en paz, David Noel Ramírez Padilla, un ser humano que alcanzó el elevado rango de hombre de bien, que inspiró a miles de vidas y que tocó la ciencia y la conciencia de todos quienes tuvimos el privilegio de disfrutarlo en las aulas y en la vida diaria. Muy bien, voy a regresar a la presentación. Y como pueden ustedes observar, en realidad trascendió no solamente en el ámbito académico, profesional, sino también en este ámbito en el que nosotros lo vimos en este sentido humano, en este sentido social. Y hay un legado que me gustaría compartirles y voy a dar un poquito datos, información, y me voy a concentrar finalmente en un decálogo que pues lo hizo en su vida y cada vez que tenía la oportunidad lo compartía en sus discursos para poder entender la magnitud de la importancia, por un lado, de prepararse, de tener conocimiento, pero ¿para qué utilizar ese conocimiento si no es para el bien? Y si no es para gestar el bien común, pues no sirvió de nada. Entonces, bueno, interesante, nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 12 de enero de 1950 y muere el 28 de enero de 2025. En este año, justamente en enero, iniciando el año, prácticamente fallece David Noel Ramírez Padilla. Fue académico mexicano, escritor, asesor de empresas y organizaciones de la sociedad civil y conferencista en múltiples foros. Y llegó a ser rector del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 2017. Ese fue el periodo en el que él llegó ya prácticamente a ser el rector del Tecnológico de Monterrey. Y posterior a eso se convierte en el rector emérito. De hecho, seguía participando pues prácticamente como profesor, ya en su tiempo después de ser rector, pero era el rector emérito, así fue denominado. No habíamos tenido esa figura en el TEC de Monterrey como tal, de ser nombrado alguien rector emérito. Regularmente los rectores que terminan su gestión, pues terminan, salen del TEC de Monterrey, pero él se queda y lo nombran rector emérito. Un poquito su formación académica, él se graduó de contador público con mención honorífica de excelencia en el Tecnológico de Monterrey en 1972. Obtuvo el grado de maestría en administración con especialidad en finanzas, también con mención honorífica de excelencia en 1974 en el mismo TEC de Monterrey, el mismo instituto. Eh, Interesante aquí hacer un pequeño comentario sobre cómo llega al TEC. Él llega pues, en calidad de ir a pedir beca. Llega a pedir beca, el día que llega, pues, sin recursos, se sale de su casa para poder buscarle una beca en el TEC de Monterrey. Y antes de llegar, y lo platica, y lo platicaba él, dice, pues pasó prácticamente a la iglesia, hay una iglesia que está cercanamente aquí al TEC, y a pedirle a Dios nuestro Señor que le ayudara para poder conseguir beca. Total de que el primer día que llega, trata de hablar con el rector en su momento, el director en ese momento, para poderle pedir oportunidad de tener una beca, de ver cómo poder conseguir incluso trabajo para poder estar en el TEC de Monterrey. Pues el rector no lo atiende,
no lo ve, digamos, como una posibilidad todavía de que sea pues, un estudiante del TEC de Monterrey, y se regresa a la capilla, no tiene dónde quedarse, no trae, pues prácticamente todavía, pues miras de quedarse ahí ya a ser parte de toda una vida. Y vuelve a regresar otra vez a la iglesia, se queda ahí, ahí pasa la noche con un sacerdote que le da hospedaje. Al día siguiente vuelve otra vez a llegar al TEC, vuelve a esperar al rector, lo escucha, lo atiende y le da su oportunidad de poder empezar a estudiar su carrera y a trabajar en la biblioteca y en la cafetería del TEC. O sea, entró prácticamente a trabajar en la biblioteca y en la cafetería del TEC para pues, poder pagar de una u otra forma su manutención, su estancia ya en Monterrey, dejar su natal San Juan de los Lagos para estar prácticamente en el TEC de Monterrey. Estuvo casado durante 38 años con Magdalena Margaín, con quien tuvo pues, dos hijos, Magda y David Noel Jr., y cuatro nietas de él partir. Empieza su trayectoria profesional después de graduarse, ya empieza a dar miras de liderazgo, de trabajo, de empeño, y fue nombrado director de carrera, director de la carrera de contaduría allá en Monterrey, y director de departamento a la par de poder estar al frente ya de los profesores, director de departamento, y director de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. En 1991 fue nombrado rector de la zona norte. Prácticamente involucraba a campus ya Monterrey, o sea, no fue el rector del campus, pero fue rector ya de la zona norte. Y a partir de 2009 ocupó la posición ya de rector de las zonas, ya se incorporaban más zonas digamos, a su administración, que era la zona norte, la zona sur y zona occidente. Y fue responsable prácticamente de supervisar el desarrollo y crecimiento de Tec Milenio, que es una de las universidades también del Tec de Monterrey. Entonces él fue prácticamente quien da el desarrollo y crecimiento de la Universidad Tec Milenio. Fue rector del TEC de Monterrey, ya lo decíamos, del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 2017, y pues más o menos para tener idea de lo que cuando él era rector, de la magnitud, en su momento eran 31 campus en toda la República Mexicana y más de 90,000 alumnos, casi 10,000 profesores y 15,000 colaboradores, más o menos la magnitud en esa época del TEC de Monterrey. Y interesante porque él es autor, y fue autor prácticamente de varias obras, entre las que pues, destaca, lógicamente, de su área de especialidad, el área de contabilidad, pero también en el ámbito de ética y pues algunos libros que él escribió aún se siguen utilizando ya incluso como libros de texto en algunas universidades de México y de Latinoamérica. Bueno, de esos aquí hay mencionados algunos, como contabilidad de costos, un enfoque para la toma de decisiones, empresas competitivas, integridad de las empresas, ética para los nuevos tiempos, felicidad, ¿dónde estás? Parejas sedientas de felicidad, edad dorada, vive la plenitud, la hipoteca social, un gran legado que él habla de justamente la hipoteca social o la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de poder contribuir a este pago de la hipoteca social. Formar para trascender y basta de indiferencia. Basta de indiferencia sale a colación pues, prácticamente también de las elecciones allá en el 2018. Él decía debemos de participar y debemos de trascender y basta de indiferencia. Eh, Fue pues, prácticamente pues, profesor toda su vida en el ámbito que desde que se graduó, incluso antes de graduarse ya daba algunas primeras clases eh, durante pues, prácticamente 100 semestres consecutivos. O sea, imagínense 100 semestres en donde pues prácticamente si no era una vocación, pues no le podemos llamar de otra forma. Fue enamorado de la docencia, mentor de generaciones, impartió clases prácticamente pues, más de 50 años. Compartió su experiencia financiera y contable en múltiples participaciones como ponente en diversos foros. Promotor incansable de los valores, la ética y la hipoteca social, sostuvo que ellos son la piedra angular para tener una sociedad más humana y justa para todos.
Compartió esta filosofía en miles de conferencias en todos lados, en todos lados. O sea, prácticamente él entendía que verdaderamente el ámbito para que la sociedad pueda desarrollarse tenía que ver justamente con estos valores de ética, la hipoteca social y la contribución que debemos hacer para poder ser solidarios. Y interesante porque pues eso permeó para mucho, incluso con los méritos y medallas que escuchábamos también en el video. Eh, Hay pues muchos reconocimientos que él obtuvo, algunos no, quise también poner aquí algunos que pues no se mencionaban en el video, pero bueno, premio Price Waterhouse en 1972 al mejor estudiante de contabilidad. Imagínense, ya desde que era estudiante ya tenía un reconocimiento internacional por ser el mejor estudiante de contabilidad de su generación. Preseas al profesor distinguido, es decir, hay reconocimiento de forma anual al profesor más destacado del TEC de Monterrey, y él fue distinguido profesor desde 1997 ya. Y ahora con su fallecimiento, este galardón que se le da a los profesores mejor evaluados de todo el Tecnológico de Monterrey, ahora se llama David Noel Ramírez Padilla. Esta presea que se le da ahora a los profesores distinguidos lleva ya el nombre de David Noel. Medalla al Mérito Cívico, 1939, por el gobierno de Nuevo León, porque hizo muchas cosas que tenían que ver justamente con el ámbito cívico, con el ámbito social. Interesante también que pues también la iglesia da estos reconocimientos pues, no a cualquier persona. En el año 2002 caballero de la Orden de San Gregorio Magno, por su santidad Juan Pablo II, lo veíamos justamente en el video. Y pues lógicamente se entrega por méritos a los laicos que son promotores de los valores, lógicamente, de la doctrina social de la Iglesia, o los valores morales. Interesante, pero ahí está. Presea jalisciense distinguida en el 2005 por el gobierno del estado de Jalisco, otorgada a jaliscienses que han trascendido en el ámbito profesional. Entonces, lógicamente, el gobierno de ese estado tampoco se queda atrás y también lo distingue en el gobierno Jalisco. Presea la participación ciudadana licenciado Ricardo Margaín Sosaya, en el 2006 por el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, en reconocimiento a su entrega por la promoción de valores éticos en el país. O sea, realmente distinguía que su labor en estos ámbitos de la ética y justamente la aplicación y la ayuda, pues fueron reconocidos y vistos en él como tal. Ya decía un poquito de las preseas de McGraw-Hill, ser el autor más prolífico de libros de habla hispana y, lógicamente, con el mayor número de copias vendidas en su editorial de McGraw-Hill. Otra presea, Rafael Guízar Valencia, 2014, está otorgada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, concedida por su pasión y promover en todo México el compromiso con la ética, la participación ciudadana y el pago de la hipoteca social. Dense cuenta cómo verdaderamente una persona, pues, no alejada de lo que el pues, cristianismo nos pide estar haciendo todos los días. En el 2014, el Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, su tierra natal, como decíamos al inicio, le otorgó prácticamente el nombre al malecón que circunda en la ciudad. Y la verdad es que es interesante porque en San Juan de los Lagos, nombre del malecón, David Noel Ramírez Padilla, y le entregó también la presea Pedro de Alba. Medalla al Mérito Ciudadano 2014 por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García de Nuevo León. Interesante. Reconocimiento del Club Rotario a la responsabilidad social, doctor Carlos Canseco González en el 2016. Premio al Mérito Cívico 2016 por el Club Harvard de exalumnos en Monterrey y el reconocimiento de su destacada trayectoria de vida y entrega al servicio de la comunidad. Además de todo esto, participó activamente como consejero, incluso en algunos de estos grupos, además de ser consejero, fue presidente de algunos de estos grupos
de la administración de organismos productivos, de empresas, como lo es Coca-Cola FEMSA, como parte del Consejo de Administración del Consejo FEMSA, Grupo Financiero ABC, Banorte, Perfeccionamiento Integral AC, como asociación civil, dividiendo para la comunidad, también asociación civil, al servicio de mis hermanos. Y interesante porque también fue presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Universidades Privadas, la AMUP. Como pueden ver, la verdad es que híjole, un personaje, una persona que efectivamente dio su vida, por un lado, a la enseñanza, pero a poder mostrar que se puede hacer cosas en la sociedad sin que nos dé temor, miedo de poder participar en ello. Algunos de sus legados, su trayectoria y congruencia con su filosofía le permitieron desarrollar un fuerte liderazgo y autoridad moral, lo cual fue clave para tatuar el compromiso ético de participación ciudadana y del pago de la hipoteca social en directivos, profesores, lógicamente alumnos, egresados y colaboradores del Tecnológico de Monterrey. Fue mentor de nuevos talentos apoyados en el desarrollo de sus colaboradores con un fuerte liderazgo integral. Él sí promovía, pues lógicamente, las diferentes dimensiones del ser humano y lo hacía valer. Tan importante era la preparación académica como la formación espiritual. A pesar de estar en una institución pues prácticamente no de inspiración cristiana ni ninguna índole del tipo religioso, pero él lo hace evidente y nadie se atrevía a poder al menos oponerse, porque era tal su grado de congruencia de su vida, su actuar, su ser, que verdaderamente contagiaba, que verdaderamente inspiraba a poder decir, oye, qué padre poder venir y escuchar a esta persona que su vida ha trascendido en eso. Y comentarles, venía aquí, por ejemplo, a Pachuca, yo estoy aquí en Pachuca Hidalgo. Venía de repente aquí al TEC de Monterrey de visita, estaba 2, 3 días y pues prácticamente todos los días, acompañados por el director general de aquí del campus, iba a misa. 7 de la mañana ya estaba en misa todos los días, y repito, de donde estaba y donde era en Monterrey, todos los días iba a misa, pero aquí, aunque saliera de su lugar, su territorio, llegaba, por ejemplo, aquí a Hidalgo, y pues ya sabía que teníamos, o se tenía, que a él le gustaba de participar en la Santa Misa todos los días, y de repente, pues había gente que lo acompañaba y estaba con él en la Santa Misa, y desde ahí daba ejemplo todos los días a misa en el lugar en donde estuviera. Interesantísimo. Eh, en los últimos 20 años lideró la construcción de 22 centros comunitarios en el área metropolitana de Monterrey, cuya misión es prácticamente fomentar o formar integralmente a los miembros de una comunidad para evaluar su nivel de vida, de tal forma que sean seres humanos que conozcan el bien, amen el bien, hagan el bien y a través de ello encuentren su realización y felicidad. En otras palabras, que encuentren justamente la verdad y encuentren a Dios mismo como tal. Plasmó su filosofía de vida y su visión de ser humano en los 9 libros que publicó y que les puse en la lista, así como en innumerables artículos y miles de conferencias que impartió a nivel nacional e internacional. Y algo interesante, les platicaba yo, la aportación de un decálogo de vida para la sociedad, que es donde yo quisiera tomar unos minutitos y si ustedes me dan posibilidad. ¿Cómo vamos de tiempo, Jorge? Rafa, ustedes por ahí me regulan un poquito el tiempo, de repente me emociono y sigo hablando, pero creo que vamos bien, ¿verdad? Bien, estamos bien. Adelante. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el decálogo, este decálogo en donde pues trata de promover que la sociedad participemos, pero de una forma verdaderamente ordenada, adecuada, de tal manera que pudiera ser entendible para todos este decálogo? Y bueno, ¿cuál es el primer punto del decálogo? Obviamente su nombre indica, decálogo 10 acciones concretas, puntuales que él promovía siempre. Y siempre él decía, oigan, la honestidad es fundamental, sean honrados, no busquen hacerse ricos rápidamente y fácilmente. La confianza se gana en abonos, pero se pierde al instante.
otras palabras, o sea, vean la trascendencia. Él decía justamente la confianza en las personas se va ganando con todas las acciones de día con día, pero se pierde en un instante. Por lo tanto, sean honrados. Primer punto del decálogo, la honradez. Como valor, como virtud de desarrollo, sean honrados en todo lo que hacen. Y pues la trascendencia, porque pues, ser honrado implica muchas cosas, no solamente en el portarse bien, sino incluso él traducía y decía, sean honrados con ustedes mismos. Si van a actuar, actúen bien sobre la verdad. Y pues lógicamente, pues no había que, pues contradijera, que era un ámbito importante para el desarrollo de la sociedad, ser honrados. Número dos, sean emprendedores. Eh, Hay algo importante que posiblemente sea esto para acotar, porque de repente se malentiende la parte de ser emprendedor. Porque ser emprendedor es un ámbito también muy amplio. No solamente es poner un negocio, no solamente es hacer que un negocio crezca, florezca y que te vaya bien. Y eso, ese es el ámbito, digamos, eh, menos amplio del ser emprendedor. Cuando él hablaba de emprender, hablaba de cualquier proyecto o reto que tuvieras en tu vida, así fuera casarte, así fuera formar una familia, así sea crear un nuevo negocio, una empresa o trabajar ya para una empresa y estar en un proyecto, un reto. Ser emprendedor implica que te atrevas justamente a actuar, a moverte de tu estado de confort, brincar a otro ámbito y poder crear, desarrollar inteligentemente. Entonces, él decía, justamente en la vida vale más fracasar por intentar el triunfo que dejar de triunfar por el miedo al fracaso. Entonces siempre motivaba a emprender. Y repito, en ese emprendimiento de que cualquier reto que te puedas tú poner en la vida, atrévete a hacerlo. Número tres, sean resilientes. Implicaba justamente de poder entender esta resiliencia como esa eh, eh, propiedad física que tienen los materiales a poderse extender o crearse en una longitud mayor y poder regresar a su tamaño, digamos, inicial. Y él decía justamente, hoy ya tenemos que entender que en la vida hay cosas que nos van a doler, que van a ser difíciles, pero ahí arriba hay alguien que va a estar siempre ayudándonos. Y siempre lo decía y era interesante porque pues, nos ponía ejemplos de que, oye, pues la vida no es fácil, hay enfermedades, hay dificultades, hay una serie de atropellos que nos da la vida. Sin embargo, y lo decía con esta claridad interesante, el éxito fraguado en la adversidad es más valioso y sabe mejor. Interesante porque aquí en nuestro país pues siempre hemos estado, híjole, pues muy metidos en la adversidad, en las dificultades, y por eso seguramente cuando se hacen algunas acciones para mejorar el desarrollo social, pues lo vemos así súper valioso porque nos hace ver que en la adversidad ese triunfo es mucho más valioso, sabe mejor, él decía. Cuatro, sean auténticos ciudadanos. Interesante porque él motivaba mucho a que pues no se vale que nada más te la pases quejando. Él decía, "Oye, pues no sean personas que solamente se quejan y que solamente en el WhatsApp y solamente en redes sociales critiquen. Prácticamente ustedes sean los que transformen la sociedad. En otras palabras, sean auténticos ciudadanos. Participen, colaboren, ensúciense las manos, sean solidarios. Y pues lógicamente interesante este concepto de transformen, transformen lo que está ocurriendo allá afuera en la sociedad. Cinco, sean solidarios. Él hablaba justamente de pagar la hipoteca social y que él decía, pues mira, para todos los ciudadanos, el ser solidarios no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque en esta sociedad participamos, estamos y todos recibimos también cosas de esta sociedad. Por lo tanto, los que más tienen deberían de ayudar,
ser solidarios y subsidiarios, lógicamente con la sociedad. Número 5, ser solidarios. Número 6, cuiden a su familia. Importante punto 6 del decálogo. Cuiden a su familia. Y no lo decía solamente por el ámbito de que, oye, nada más trabajen por su familia. Hay que cuidar a su familia en todo el esplendor y en todo lo que implica cuidar a su familia, en el dar preparación, en estar atentos a lo que hay en los medios para poder cuidar a la familia. Dice, y fortalezcanla cuando la tengan, fortalezcanla cuando tengan a su familia. Ningún éxito personal o profesional justificará el fracaso de no cuidar a la familia. En otras palabras, híjole, no descuides a tu familia por el trabajo, no descuides a tu familia por la labor profesional. Interesante, profundo. 7, remen contracorriente. Hagan suya la enfermedad incurable de luchar siempre por la verdad. Y tenía un dicho interesante. Y él decía, el mal es mal, aunque todo mundo lo diga. Y el bien es bien, aunque pocos lo digan. Interesante, trascendente. Remen contracorriente, hagan suya la enfermedad incurable de luchar siempre por la verdad, por la verdad. No importa que seas el único, no importa que todo mundo esté en contra, es que todo mundo habla de tal cosa. Pues sí, pero esa no es la verdad. Luchen por la verdad. 8, sean tolerantes, justos e incluyentes. Quien menosprecia a una persona profana su dignidad. Nunca lo hagan. Órale, interesante. Tolerantes, justos e incluyentes. Y lógicamente él hablaba de esa inclusión porque generaba pues, esta inquietud que ahora de formar, con esta deformación a veces del lenguaje. Hablaba de incluyentes, el hecho de poder ver que personas con alguna discapacidad de cualquier tipo, física, emocional, etcétera, pudieran ser incluidos. Y incluidos para poder ayudarlos, que pudieran ver que hay manera de poder progresar, desarrollarse en este ámbito. 9, renuncien a la mediocridad. Y vean lo interesante de este 9, de este punto 9, reducen a la mediocridad. Hagan de su vida una obra maestra, no una obra fallida. Interesante porque da pauta a que entiendas que tu vida es valiosísima y que tu vida la tienes que hacer una obra maestra. ¿Y por qué una obra maestra? Porque hay que llegar a esa perfección de santidad que Dios nos pide también que tengamos y que seamos. Y no, pues una obra fallida en la que te quedaste muy lejos de crear en tu vida esa obra maestra. Y 10, y decía, y a Dios, hagan de Dios su mejor amigo, su aliado y mentor. O sea, imagínate la trascendencia que alguien con una preparación extraordinaria, con un liderazgo valioso, te diga, oigan, hagan de Dios su mejor amigo, su aliado y su mentor. O sea, él entendía que no era capaz de hacer las cosas por él mismo, sino habría que pedirle a Dios nuestro Señor que pudiera participar en nuestra vida para poder que Dios sea nuestro mentor y nuestra guía. Pues valiosísimo este decálogo. Quiero dejar hasta aquí esta reflexión profunda para ver si hay algún comentario, Jorge, o algo que pudiéramos nosotros eh, comentar más de la vida de David Noel, que verdaderamente pues es hasta el momento uno de los rectores más queridos y que además no solamente en el TEC de Monterrey, sino en algunos otros ámbitos, ya decíamos, de la Iglesia Católica, de la trascendencia de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia,
vista como un ser humano. No sé si se ha iniciado algún proceso de beatificación, no lo sabemos, es muy probable que sí, pero se los comentaré en en otro momento de participación, que verdaderamente personas valiosísimas como él valen la pena que más gente las conozca y que pueda ser finalmente valorado por más personas, ¿no? Como él nunca dejó su religión, su ser, su espiritualidad por el hecho de ser, pues, personaje conocido, rector de una institución, pues, muy prestigiosa. Pues, Acaba de gracias fallecer. por esta oportunidad. Gracias a Muchas ti, gracias, Marco. muy buena Muchas plática. gracias. Oye, acaba de fallecer, ¿verdad? En enero. Enero, en este año, 28 de enero. Digo, esperemos, ya veremos, es muy pronto, ¿no? Para un proceso, pero sí, de hecho hay unos cánones, ¿no? Unas leyes y creo que no puede ser tan pronto, ¿no? Pero está muy interesante, muy interesante, sería muy padre, ¿no? Yo te quisiera preguntar, ¿tú lo conociste, Sí, claro. ¿no? ¿Y qué experiencia podrás decirnos de él, así tú, de haberlo tratado? ¿Qué, qué, cómo impactó tu vida, digamos? Bueno, de hecho, pues gente seguramente pues también conocieron por aquí, en esa época, cuando él eh, fue rector de la zona, porque todavía estábamos en zonas, una de nuestras regiones era la región sur, que nosotros participábamos de ella. Y como rector de esa zona, todavía un amigo cercano que fue el director del campus Hidalgo, el doctor Jesús Rodríguez, que seguramente algunos lo conocen, eh, tenía bien pues ir a misa con él y nos invitaba, ¿no? Su cuerpo de gente cercana, ya pues va a haber misa y viene el David Noel y pues, ¿cómo ven si lo acompañamos? Oye, pues imagínate en misa, en lugar de pensar, oye, vamos a junta o vamos a otro lugar, pues vamos a misa. ¿Y quién iba a pensar que un rector del TEC de Monterrey pues, te motivara incluso a ir a misa? Y además, interesante porque él era de los que leía las lecturas, ¿no? Así como que se paraba y era el que oye, leía la lectura y pues participaba activamente y lo transmitía, entonces así como que pues, no te podías quedar atrás, él leía la primera lectura, se había que leer la segunda, ¿no? Y estar allí impresionante. Pero lo más valioso, creo yo, fue como ese sentir de poder ayudar al necesitado estaba a flor de piel con él. Y pues lógicamente te motivaba. Eh, pues pensar en que, oye, ¿por qué tú no ayudas? ¿Por qué tú no colaboras? ¿Por qué tú no participas en alguna asociación para poder ayudar a los demás? Y pues su legado, ¿verdad? Trascendente, ¿no? O sea, es interesante. Yo creo que valdría la pena con un personaje así tener un poco de contexto. A lo mejor valdría la pena que nos platicaras brevemente el contexto de lo que es la institución del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Tal vez, más que cómo nace la historia de cómo nació, sino más bien el concepto que tienen como institución educativa y que nace además en un momento pues, muy particular de la historia social de nuestro país y en medio de un grupo de personas que tenían esa misma inspiración, podríamos decirlo, ¿no? Exactamente. Recordemos que el TEC de Monterrey nace del sueño de una persona, de don Eugenio Garza Sada. Quizá para algunos, pues quizá no sea todavía un personaje tan conocido, pero era uno de los personajes o empresarios más prominentes de la zona de allá del norte, de la región norte. Y pues, el sueño era poder crear un lugar en donde se preparara a la gente para que pudieran participar estando muy preparados en un nivel para poder desarrollar, transformar a la sociedad regiomontana. Y pues crea el TEC de Monterrey. Lógicamente, en este contexto, con este contexto, porque este grupo de empresarios liderados por don Eugenio Garza Sada tiene, pues lógicamente, un ámbito empresarial de desarrollo, pero inspirados también en algo que se conoce como el capitalismo social. Y de ahí nace el hecho de poder pensar en que, oye, sí es bueno tener empresas y todo, pero pues es bueno también que los trabajadores se preparen, ganen bien,
que sean personas respetables, respetadas y que puedan tener pues un desarrollo pleno en su vida. Y él pues estudió en el MIT y lógicamente trae ese concepto del MIT para México y dice, oye, pues ¿por qué no creamos una universidad en ese nivel como el MIT? Y pues lógicamente por eso es que el TEC de Monterrey, mucho de su proceso digamos, de formación académica está pues en ese ámbito del TEC, del MIT, porque él, don Eugenio Garza Sada, y pues lógicamente profesores de él pues, estudiaron allá y dijeron, oye, pues queremos ese modelo para México y queremos que esto trascienda. Y así se crea el TEC de Monterrey como una institución la que la calidad académica debería de tener un nivel trascendente por la importancia de preparar a la sociedad. Y pues así empieza el gran desarrollo. Recuerden después, pues asesinan literalmente a don Eugenio Garza Sada y su trascendencia todavía sigue, ¿no? O sea, todavía su legado de institución como TEC de Monterrey todavía sigue, pero nunca se alineó tampoco al ámbito de una institución de inspiración pues cristiana o de ámbitos como la gran mayoría de universidades que hay en todo el mundo y en México, que la gran mayoría de instituciones casi de nivel profesional y de licenciatura, pues tienen alguna inspiración, ¿no? Y hablemos de la NAPA, que hablemos de la UBAC, que por ahí, de verdad, qué gusto tener la participación aquí con ustedes y en verdad trascendentes, con una preparación importante allá en Morelia, en el Estado de México y en otros lugares donde ustedes tienen sedes. Y, y el TEC no, siempre se mantuvo en esa línea, no en el ámbito de ese desarrollo, de esa inspiración. Sin embargo, sin embargo, siempre ha sido una institución que verdaderamente vive la trascendencia de valores de la doctrina social de la Iglesia, porque el legado de don Eugenio y después de estos rectores que han estado justamente influyendo en el desarrollo del TEC de Monterrey, han hecho esto, ¿no? Y a veces de repente nos suena extraño que a veces en el TEC se defienden mal los valores cristianos que en otras instituciones en donde se dicen de inspiración cristiana y no más no. Y eso es verdaderamente valioso porque como nosotros pues no nos decimos de inspiración cristiana, pero sí lo podemos fomentar y lo fomentamos, de hecho todos. Muchos de los que trabajamos aquí nos da esa versatilidad de poderlo hacer. Entonces, trascendente un poquito lo del TEC de Monterrey. Pero más allá de este legado de don Eugenio Garza Sada, la trascendencia hacia el ámbito social. Y interesante porque siempre se ha querido y se ha buscado que más gente se puedan preparar y pues lógicamente que contribuyan al desarrollo social de cada una de sus comunidades. A tal grado que, por ejemplo, pues hay muchas becas para poder estudiar en el TEC, a tal grado que hay gente que no paga un solo peso por estar en el TEC. Son becas, por ejemplo, líderes del mañana que ningún, ninguna persona se debería de quedar sin estudiar por falta de recurso económico. Y ese fue uno de los legados justamente también que dejó David Noel. Crea este ámbito de poder generar becas al 100% para que pudieran estudiar gente en el TEC de Monterrey. Entonces, de ahí la trascendencia, ¿no? De todo este legado y de que cómo una institución puede contribuir a poder desarrollar, sí, empresas, negocios y todo, pero bajo una cultura de honestidad, de ética, de responsabilidad con la ciudadanía. Así es, en esa magnitud, Rafa. Muy bien, yo creo que es importante porque es en ese contexto en el que él desarrolla gran parte de su actividad profesional y que lo distingue, ¿no? Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, a nosotros nos angustiaba un poco el ámbito por ejemplo, de la entrada en el 2018 de este gobierno. Ha sido complicado un poco en el sentido pues, quizá no poder ver instituciones privadas o de orden particular, poder trascender y ser instituciones de éxito. Y el TEC lo que hace es justamente empezar a trascender a nivel mundial, a través internacional, con los indicadores y decirnos, oye, nos vamos a rankear con las mejores universidades del mundo y dar ejemplo de vida que los mexicanos pudiéramos estar en esos niveles. Entonces, imagínate que el hecho de que ahora estés rankeándote con las mejores universidades del mundo
Y para el gobierno, pues así como que en otra forma, pues también valorar que el trabajo de también mexicanos y poder estar en ese ranqueo, no importa que sea un ámbito particular de educación o de formación, podamos dar pues esa trascendencia como seres, como personas nacidas y desarrolladas aquí en México para ser trascendentes en el mundo. Y creo yo que eso ha facilitado un poco también muchas de las negociaciones con el gobierno, ¿no? De entender que eh, podemos hacer vínculos con la UNAM, con escuelas públicas y trabajar juntos y salir todos adelante y poder ayudarnos en esa trascendencia de la educación, de la formación, etcétera. Por ejemplo, somos ahorita la única institución en México que participa, por ejemplo, en el foro de Davos, Suiza, y invitado el rector en Davos, y pues, estar escuchando qué es lo que hay, imagínate en ese ámbito y poder estar con los gobiernos en los ámbitos de lo que se está diciendo y pues participar activamente como mexicanos en esos foros, por ejemplo. Pues qué trascendencia pues, qué oportunidad de poder hacer que más gente pueda también trascender en estos ámbitos. Muy bien. Pues no sé si entre los asistentes el día de hoy tengamos alguna inquietud, alguna pregunta, o Jorge, si quieres agregar algo más. Bueno, no dejar de comentar, nos decías, Marco, que se iban a misa, se iban con el doctor Jesús, que también él fue, tuvo un cargo ahí muy importante en el campus, ¿no? De Hidalgo, el TEC, y él sí tiene un proceso, Es el rector, director general del campus, y él tiene ¿no? un proceso, ¿no? De, Sí, se ha iniciado un proceso con él para empezar a ver, pues todo el trabajo pues, de vida espiritual pleno, ¿no? De vida espiritual pleno. Y con él sí hemos estado, pues ya en al menos ya la segunda reunión va a ser el próximo lunes de este comité que fue integrado primero con su familia para poder empezar este proceso, ¿no? Del doctor Jesús Rodríguez, que pues, lógicamente tenía muy buena cercanía con David Noel, lo trajo varias veces al campus a dar charlas, conferencias, a hablar con los empresarios y lógicamente pues en ese ámbito de la doctrina social de la iglesia. Y nos sentimos pues, muy, muy contentos y orgullosos de poder haberlo conocido y de poder entender la trascendencia que desde el ámbito académico podemos lograr para poder hacer la participación ciudadana. es lo que nos indica la doctrina social, ¿no? Así Participar, es. transformar nuestra realidad donde estemos, ¿no? Y también bien interesante nos muestra cómo ahora sí que ya veremos qué pasa con David Noel, pero que los santos se encuentran y se ayudan, ¿no? Y digo, yo estoy casi seguro y pleno de esto, que ya hay miras de poder empezar su proceso de quizá pues ahorita de primera instancia, de empezar a juntar todo su legado, la trascendencia que él tuvo, para poder ir documentando. Y en el momento en el que se tengan que entregar todas las formas que requiere pues, la iglesia para poder hacer este proceso, pues estén avanzados, ¿no? Y él en verdad tuvo mucha cercanía con la diócesis de allá de Nuevo León, con la diócesis de San Juan de los Lagos, ¿no? Decíamos que pues hasta el nombre de un malecón le pusieron porque trascendió, pues, y él regresaba y ayudaba a la gente y generaba el desarrollo de empresas para poder hacer que la gente pudiera tener empleo, trabajo, desarrollo, etcétera. Y armonía. Y digo, así como decías, ¿no? Fue premiado por su labor de escritor, pero cuando revisas sus libros, pues tiene todo, ¿no? Tiene libros técnicos completamente orientados a lo empresarial ligado con la ética, y libros muy curiosos que tú dirías, uno que se llama La felicidad, ¿dónde estás, no? Buscando la trascendencia Exactamente. personal, Parejas sedientas de felicidad, Edad dorada, vívela a la plenitud, o sea, muy interesante su ámbito también de escritor, el que se mostró Exactamente. como un profesional capacitadísimo, pero además como un humanista, ¿no? Bien, bien interesante esta biografía de David Noel. Esos libros, ¿tú sabes dónde se pueden conseguir? McGraw Hill regularmente fue su editorial
creencia y pues están en Amazon, o sea, tú los puedes pedir en Amazon y te llegan sin ninguna dificultad. ¿Y el TEC? ¿En el TEC también se pueden comprar? Sí, de hecho, las bibliotecas regularmente se tienen los libros, los ejemplares de David Noel, y así como los demás rectores, ¿no? O sea, sí se tienen estos. Sí, pues muy recomendable, ¿no? Exactamente. Muy, muy recomendables. Y para los que les interesa el tema, también hay un libro, bueno, ya hay dos, ¿no? Impresos es una fundación que nace a partir también de los empresarios regiomontanos, se llama Iniciativa Capitalismo Social. El libro se llama Capitalismo Social, Legado Empresarial de Monterrey, ¿no? Habla aparte de lo que tú nos has dicho, los orígenes del TEC y su orientación social originada en parte por la doctrina social y en parte por las sociedades mutualistas en Estados Unidos, ¿no? Y lo lee uno y se queda asombrado de la calidad de personas, unos héroes, ¿no? Héroes realmente, esos empresarios. Así es, justamente por eso la trascendencia y lo honorable que ustedes hacen en este tipo de diálogos, porque pues damos a conocer que pues personas, digamos, que a lo mejor las podemos ver como vecinos, quizá como nuestros jefes en algún ámbito de labor profesional, ver la trascendencia de vida que tienen y procurar llevar una vida plena en este ámbito, pues también es bien difícil, pero bien bonito el poderlos conocer, el poder llevar este conocimiento a más personas y que digamos, oigan, en cualquier ámbito pudiéramos ver a santos que están justamente trabajando por ver pues de otra forma gestar el bien común en nuestra sociedad. Interesante. Muchas gracias, Marco. No sé si alguien de aquí de las personas, que nos acompaña en la sala de Zoom o en las redes sociales, quiere hacer una pregunta. Pero así como que fue bastante claro, hasta yo me asombro. Entonces, qué padre y pues gracias. Yo quiero nomás terminar diciendo que qué gran oportunidad en esos diálogos que transforman el poder traer a más personajes de todos los ámbitos. Y creo que esta gran oportunidad que nos brindan de pues un personaje más que nos da ejemplo de que se pueden lograr muchas cosas. Gracias, Rafa, gracias, Jorge, y pues también que Dios los bendiga por estar haciendo esta labor tan bonita, tan interesante y que esta pueda perdurar por muchos años más. Gracias a ti, Muchas Marco. gracias, igual, Marco, gracias por acompañarnos una vez más por aquí. Y antes de que nos eh, salgamos de la transmisión, solo recordarles a todos que pues, están abiertas las inscripciones para la maestría en Doctrina Social Cristiana, aquí en la UBAC. La verdad es que es una opción muy interesante para profundizar en todos estos temas de la doctrina, recordando que tienen un enfoque básicamente de aplicación. Y bueno, pues para los que están tomando la materia ahorita de aplicaciones de la doctrina social, bueno, pues ahí tenemos un buen caso para estudiar ahí en esta materia sobre la aplicación de la doctrina social. Es un caso interesante de cómo sí se puede llevar a la práctica. Así Pues es. muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Jorge, no sé si haya por ahí algún otro pendiente. Sí, digo, también hacer notar que este programa también es un caso, ¿no? Un caso de aplicación de la doctrina social, aunque sea un esfuerzo muy humilde, digo, hemos tenido ya 5 años aquí y se va sumando visualizaciones y son muchas, ¿no? Y bueno, invitarlo la semana que entra, vamos a tener aquí al arquitecto Víctor Mendoza, que estudió, hasta yo recuerdo, en UCLA, Estados Unidos, estudió arquitectura y se integró a una empresa que se dedica a hacer, que está inspirada en valores evangélicos. No diríamos que doctrina social porque son evangélicos, precisamente son protestantes norteamericanos, pero que se dedican a hacer una labor social
al dotar a las comunidades necesitadas de Latinoamérica y del mundo de una habitación digna. Esperamos la semana que entra, Dios mediante, ¿no? Y pues encomendar a León XIV, ¿no? En sus oraciones. Pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Jorge. A todos nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días.